Otro momento importante dentro del tema de la conceptualización de las políticas públicas es el de los aspectos relacionados con las políticas públicas. Además de los elementos que acabamos de proponer, es importante hacer un análisis de dichos aspectos para poder entender mejor la definición de política. En ese orden de idea, tenemos que una política pública es una expresión de la autoridad pública. En efecto, en algunas políticas existe un potencial mayor de uso de la coerción, es decir, defensa y seguridad, política tributaria, entre otros. Mientras que en otros casos, el uso de la coerción no está previsto de manera evidente, como cuando la acción gubernamental está orientada a la creación de derechos, reconocimiento de una pensión de jubilación, por ejemplo. Aún así, en este caso, se evidencian las relaciones asimétricas entre el Estado, que modifica el ambiente jurídico de los individuos y los ciudadanos, sean estos beneficiarios o víctimas de las reglamentaciones. Otro aspecto relacionado con las políticas públicas son los resultados de un proceso colectivo que involucre actores de diverso tipo. La construcción y aplicación de las políticas es un proceso de acción colectiva en el que participan individuos, grupos, organizaciones que pueden o no ser parte del Estado. Esto supone la posibilidad de cooperación o conflicto entre los diversos actores que tienen por objetivo lograr que sus intereses se vean representados en las decisiones finalmente adoptadas. La relación entre actores está medida por los marcos institucionales y los escenarios en donde se desarrolla esa especificidad de las políticas públicas en cuanto a los resultados se refiere. Un tercer aspecto está relacionado con el ciclo de políticas públicas. Con frecuencia las políticas públicas suelen verse como un conjunto de etapas realizadas de forma secuencial para solucionar un problema. Son entonces una secuencia intencionada de acción seguida por un actor o un conjunto de actores, en este caso gubernamentales, a la hora de qué? De tratar con un asunto que los afecta. Este conjunto de etapas, denominado ciclo de políticas, se da con un doble propósito: proponer un modelo de funcionamiento de la acción pública suficiente y amplio y general para aplicar a toda política pública, así como una herramienta analítica fundada en la noción de la secuencia. Como todo ciclo, este presenta una serie de etapas: la identificación del problema, la formulación de alternativas, la decisión, implementación, evaluación y terminación. Esta última pues supone el abandono de la política analizada y por tanto la iniciación de una nueva acción. Eso es lo relacionado en cuanto al ciclo de política. Pero un cuarto aspecto lo enmarcan las políticas y las leyes. La relación entre las políticas públicas y la ley puede verse en dos perspectivas.
Primera, de manera errónea la política tiende a identificarse como ley. ¿En qué sentido? En la medida en que nuestros estados están organizados como estados de derecho. Eso hace que tendamos a considerar que las políticas son un conjunto de leyes o de regulaciones que abordan problemáticas o sectores específicos. En tal sentido, pues esas normas jurídicas son instrumentos de política que expresan la forma en que los estados de derechos se legitiman en las decisiones tomadas. Por ello, son solo uno de los elementos, un instrumento de acción pública que hace parte de una política pública. Y un segundo o una segunda perspectiva, las leyes y en general las reglamentaciones jurídicas existentes son elementos que fluctúan o restringen a los actores que participan en la construcción de esas políticas públicas. En otras palabras, las leyes son instituciones en el sentido de reglas de juego que influyen en el rango de opciones que tienen los actores al momento de tomar decisiones. Y por último, tenemos como aspecto relacionado las políticas públicas y los sectores. Una política pública se presenta como un programa de acción gubernamental en un sector de la sociedad o en un espacio geográfico determinado. Por ejemplo, la salud, la seguridad, una ciudad, ¿sí? En efecto, las políticas públicas son la mayor de las veces no necesariamente la solución de un problema, sino una forma de institucionalización de ese trabajo gubernamental. Por tanto, cada política tiende a inscribirse en un sector de la sociedad. Ya hemos conversado al respecto. Puede ser agrícola, salud, educación, que se entiende compuesto de un conjunto de actores que expresan intereses específicos, una dimensión institucional que expresa la división del trabajo administrativo, digamos, pues traducido en un conjunto de organizaciones, de ministerios, de agencias, y todas estas contribuyen a estructurar la relación entre los actores del sector y finalmente una visión dominante del sector. Esta forma de intervención pública sobre segmentos de la realidad permite identificar la sustancia de los problemas para tratar la naturaleza de los mismos, es decir, la naturaleza de las poblaciones implicadas y desarrollar conocimiento especializado que sustente la construcción de políticas públicas.